Bien, lo que vamos a ver ahora son simplemente ejemplos. Nosotros hablamos de todas las formas, los formatos de los tableros, la información que tiene que tener. Lo que pasa es que a veces es difícil saber qué tableros nos vamos a encontrar, o cuáles son aquellos tableros que tienen una importancia muy grande, como para que nosotros podamos identificar si están correctamente construidos. Siempre pensemos que cuando vamos a hablar de información o de ergonomía, en este caso, nosotros tenemos que tratar, como profesionales de la seguridad, de estar en la parte de diseño, de forma tal de ver qué es lo que se va a poner y si eso es lo adecuado desde el punto de vista ergonómico. ¿Para qué? Para facilitar la información que reciba el operador. Cuando esa información no es la correcta, lo que se produce son accidentes de cualquier tipo. Aquí lo que vamos a ver son ejemplos de distintos tipos de tableros que nos van a brindar una información general y que nos van a permitir ver qué es lo que hay, porque a veces nosotros conocemos el tablero de un auto, o como decíamos hoy, de una tostadora, pero ¿qué más hay en la industria con que nos podemos encontrar y que tenemos que tener idea de lo que se trata? En esta parte vamos a ver lo que pueden ser tableros de tipo naval, donde hay instrumentos que nosotros normalmente no conocemos, o por lo menos no tenemos mucho conocimiento de este tipo de cosas. Vamos a ver la parte naval. Aquí tenemos una brújula que es totalmente distinta a lo que nosotros conocemos como una brújula, pero que en la parte naval es fundamental tener una brújula de precisión, o una brújula que nos permita poder entrar un buque a un canal. Entonces, esos tableros tienen que estar muy bien diseñados, tienen que ser muy correctos en lo que hace a un montón de información que se tiene que percibir. Este es un sistema que permite detectar distintas frecuencias de radio, hay tableros de distinto tipo de comando, de elementos. Este, por ejemplo, es muy importante porque nos indica la dirección del buque, la deriva, un montón de informaciones. Y vamos a ver que todos los tableros tienen más o menos el mismo tipo de componentes, es decir, tenemos instrumentos, tenemos palancas, tenemos botoneras, tenemos sistemas que se repiten en cualquier tipo de equipamiento, cualquier tipo de información, y esos tableros pueden estar en la sala de máquinas, en la sala de comando de un buque, puede estar en los sistemas operativos. Este es, por ejemplo, el tablero de un submarino. Algo que uno normalmente no tiene acceso y que está bueno conocerlo como para tener idea de cuál es la información que tiene que manejar este operador para poder operar correctamente un buque, o que en el caso submarino es un buque, pero de otra naturaleza, como para poder operarlo. Esto también es de un submarino. Fíjense que básicamente nos encontramos con un montón de información y un montón de equipamiento, parecido hasta el de una central eléctrica. También hay en la parte ferroviaria un montón de estos tableros que permiten conducir un tren que en algunos casos va hoy día a 300, 400 y hasta 500 kilómetros por hora. Por lo tanto, la información que se percibe y los comandos que se utilizan son de una importancia vital. Los viejos equipos de las locomotoras diésel eléctricas eran también del mismo tipo, de un sistema más electromecánico, o en algunos casos neumático, pero la información que percibía el operador es siempre la misma. Y ustedes van a ver que en los tableros hay palancas, hay botoneras, hay sistemas de doble comando, hay sistemas dicotómicos, hay instrumentos, y esto se repite y se repite en cualquier tipo de tablero que ustedes vayan a encontrar. Inclusive es importante siempre recordar que en el diseño de palancas tiene que ser concordante con la dirección de lo que están manejando o de lo que están operando. Tiene que haber una botonera de emergencia como para poder desactivar los sistemas rápidamente. Y estos tableros los van a encontrar en cualquier equipo antiguo o de mediana. Estamos hablando de la década del 50, 60 y 70. Este es el tipo de diseños que normalmente había. Estos son los modernos, que son totalmente electrónicos y que se comandan desde una pantalla, donde la información está resumida.
aquí se cumple ese principio de economía, donde lo que necesita el operador es una información elemental, fácil de leer, básica como para operar el tren, y no información excesiva. Fíjense que este es un tablero de comando de un tren de alta velocidad, que es muy simple. Si nosotros vemos la cantidad de información que se percibe, lo que tienen son las alarmas, el sistema de emergencia, la palanca de avance y retroceso, es decir, información y equipamiento que necesita, y nada más que eso. Vamos a ver alguna comparación con lo que puede ser en el diseño también la posición de los instrumentos en función de la distancia de lectura, que es importante para el operador. Recordemos que siempre esos instrumentos tienen que estar dentro de un determinado ángulo de lectura para poder ver, como veíamos recién, la vía por un lado y los instrumentos por el otro. Los equipos antiguos eran algo más complejos, en su mayoría se usaban instrumentos de aguja, que hoy día se reemplazan por una pantalla con la información, y esto va variando a través del tiempo, y vamos a ver que en la medida que pase el tiempo nos vamos a encontrar con cada vez sistemas de comando que sean más simples. Acá podemos ver que hay un montón de palancas como para operar estos trenes más antiguos, pero que todavía en muchos casos están operativos. También, cuando hablamos de sistemas de comando y de señalización, tenemos que tener en cuenta todo lo que puede hacer la señalización ferroviaria, donde hablamos de colores, hablamos de luces intermitentes, o sea, lo mismo que nosotros tenemos en una carretera, lo vamos a tener en una vía de tren. Lo que pasa es que normalmente no lo vemos porque no caminamos por la vía, pero lo que podemos ver es en el cruce de una vía, el sistema de señalización tiene sistemas de colores de alarma, luces intermitentes, señales escritas, colores de identificación fácil, y un montón de formas de aviso. Tenemos sistemas de semáforo, por ejemplo, para controlar el tráfico de trenes. Es decir, son sistemas siempre que se usan la señalización, ya sea para las carreteras o para las vías en este caso, y cada sistema tiene su sistema de señalización. Por eso es importante, si nosotros trabajáramos en la parte aérea, tenemos un sistema de señalización, en la parte naval otro, en las hidrovías hay otro, en los trenes hay otro, en las carreteras hay otro. Es decir, tenemos que estar atentos a este tipo de información, que puede ser muy importante como para conocerlo. Es un deber conocerlo, obviamente, pero tenemos que tener en cuenta con qué estamos trabajando, dónde estamos trabajando, y conocer y empaparnos muy bien de todo lo que puedan ser los sistemas de señalización, de comando, los tiempos. Desde el punto de vista de la ergonomía, aquí la demanda de atención y el estado psicofísico del operador es importantísimo, y entonces tenemos que tener en cuenta que se hagan los exámenes periódicos, que se hagan las revisiones, que el hombre esté bien de vista, esté bien de salud, como para poder operar un equipo de este tipo, ya que nosotros podemos tener una gran cantidad de gente a nuestras espaldas. Lo mismo pasa en la parte aérea, lo mismo pasa en la parte naval. Tenemos que sacarnos de la cabeza que la operación de un equipo es solamente en una fábrica. Es decir, hay un montón de situaciones donde la ergonomía puede intervenir, y que nosotros tenemos que tratar siempre de lograr que esa ergonomía sea coherente con lo que nosotros queremos hacer desde el punto de vista de la seguridad. Finalmente vamos a los tableros de aviación, que probablemente sean los más complejos. Este es un comando simple de una avioneta biplaza, de las que nosotros vemos que tienen un solo motor. Podemos tener todos los instrumentos, todos los sistemas de comando, todo el equipamiento necesario. Cuando el avión es mucho más grande, vamos a tener sistemas de control y de comando que son obviamente muchísimo más complejos por la importancia y por el riesgo que representa la buena operación de ese equipo. Esto no deja de ser una relación hombre-máquina, donde nosotros tenemos una información principal frente al piloto y al copiloto, una operación en la parte superior, que suele ser
información y comandos secundarios, y en el caso de aviones que son muy complejos, vamos a tener un ingeniero de vuelo que controla toda la otra parte, sea la parte hidráulica, la parte de los comandos, el estado de los motores, la cantidad de combustible, es decir, toda la información que nosotros podemos tener. Esto no es para cualquiera, obviamente que operar estos equipos requiere una gran formación de los pilotos, normalmente se expresa en horas de vuelo y en la cantidad de tipos de comandos, perdón, en la cantidad de tipos de cursos que tiene que hacer, porque la tecnología va avanzando y si bien hay mucha ayuda desde el punto de vista de la lógica que se usa para estos equipos, donde ya hay una computadora que ayuda a operarlo, siempre la decisión final la va a tener el piloto. Esos tableros de comando pueden ser más o menos complejos de acuerdo al tipo de avión, al tipo de ocupación que tiene el avión. Una cosa es un avión civil, otra cosa es un avión de combate, otra cosa puede ser un helicóptero. Hoy día muchos de los comandos van cambiando, por ejemplo aquí tenemos un sistema que parece un joystick, donde antes había un volante, o sea, se va modificando permanentemente, pero no dejan de ser tableros de comando. Esto es como para que ustedes tengan una idea de cuán amplio es este tema, ya que aquí interviene el diseño, interviene la ergonomía, interviene la seguridad, interviene la ingeniería, y estos sistemas cada vez son más digitales y son más complicados desde el punto de vista de la operación. Este, por ejemplo, es un tablero de comando de un helicóptero, cosa que uno normalmente no tiene acceso, por lo menos no es fácil verlo, pero que está bueno tener en cuenta todo lo que uno tiene que, perdón, lo que el piloto tiene que saber desde el punto de vista de todos estos comandos y controles que tiene en una máquina de esta naturaleza. Esta es otra forma de control, de un sistema de control de un helicóptero. Esto ya es un comando de un avión más importante, de gran porte. Este es un comando poco conocido, que es el tablero de comando del transbordador espacial, y que es una foto que normalmente uno no llega a verla usualmente. Muy bien, creo que esto ha sido un panorama bastante claro y bastante complejo de todo lo que nosotros tenemos que ver o podemos ver cuando hablamos de los sistemas de tableros de comando. Por hoy nada más y muchísimas gracias por estar ahí.